esta segunda parte de esta serie de ejercicios de un objeto que está cayendo en caída libre con interacción con el aire, con fricción con respecto al aire, vamos a continuar con lo que habíamos dejado en el caso anterior. En el caso anterior, en el inciso A, habíamos calculado la expresión para la velocidad límite. Esto es la velocidad que va a alcanzar un objeto en interacción con fricción con el aire. Es un punto en donde un objeto ya no cambia su velocidad. Llega a una velocidad en donde ya no sigue acelerando, ya la aceleración es cero y la velocidad ya no cambia. Entonces esto es cuando nosotros tenemos interacción con el viento. Y después, en el inciso B habíamos visto el tiempo en el que llega a esa velocidad límite. También habíamos visto el planteamiento para este sistema, resolvimos ya la ecuación y encontramos estos dos puntos. Entonces vimos esa teoría. Ahora en esta parte de este video, en esta segunda parte, vamos a continuar con el siguiente inciso que nos va a preguntar ahora lo siguiente. Ahora en este inciso nos pregunta por la distancia viajada por la pelota encontrada en el tiempo del inciso B. Del inciso B nosotros encontramos que el tiempo para el cual nuestro objeto llegaba a esta velocidad límite era de 148.37 segundos. Entonces, nosotros tenemos esta expresión que nos habla de la velocidad con respecto al tiempo, pero ahora yo quiero la distancia viajada con respecto al tiempo. Yo quiero, vamos a poner en sentido vertical la Y con respecto al tiempo. Para obtener esta expresión vamos a trabajar con la fórmula de la velocidad. La velocidad, recuerden que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Aquí recuerden que esto es distancia sobre tiempo. Entonces la distancia la estamos midiendo en forma vertical. De esta forma, aquí estamos poniendo mi eje Y y aquí el eje X. Entonces esa es la fórmula para determinar la velocidad. Vamos a sustituir esto acá arriba y vamos a encontrar ahora sí la expresión para la posición. Entonces aquí nuevamente volvemos a tener una ecuación diferencial en donde nosotros podemos encontrar la expresión correspondiente. El diferencial del tiempo lo voy a pasar para el otro lado y vamos a tener ya nuestra ecuación con nuestros parámetros separados. Entonces queda de esta forma. Queda así y entonces ahora lo que sigue es integrar de los dos lados porque ya hicimos nuestra separación de variables de esta forma. Del lado izquierdo pues solamente la integral nos queda así y con respecto al tiempo va a ser igual a mg sobre k por t. Aquí recuerden, estoy integrando los dos elementos, estamos integrando de esta forma. Esta integral es muy sencilla, es una constante, nada más queda esto al momento de resolver la integral. Después, esto que tenemos aquí también es una constante, va a salir de la integral. Entonces esta integral la voy a hacer de forma independiente. Esto va a salir de la integral de esta manera. Y lo que va a quedar dentro de la integral es lo siguiente: k sobre mt dt. Entonces aquí se tiene que hacer un cambio de variable para evaluar esta integral. Entonces aquí mi cambio de variable va a ser el siguiente. Voy a llamarle aquí u, va a ser igual a menos k sobre m por t. Entonces la derivada de u con respecto a t es igual a menos k sobre m. ¿Qué quiere decir eso? Que dt lo voy a pasar hacia el otro lado. dt me va a quedar de la siguiente forma: k está multiplicando, va a pasar dividiendo, y m va a pasar multiplicando, pasan cruzados y con su signo. Entonces me va a quedar de la siguiente forma: menos m dividido entre k por el diferencial de u. Esto va a ser una constante y mi integral va a quedar de la siguiente forma. Entonces aquí noten cómo estoy escribiendo esta sustitución. Este elemento que tenemos aquí fue el que salió de la integral porque es una constante. Entonces ya nada más resta por hacer esta integral, que es lo mismo. La integral de la exponencial es la misma exponencial. Entonces nos sigue quedando aquí e a la u. Entonces va a quedar esa integral más una cierta constante.
Entonces, regresando a la variable original, voy a poner esto que tenemos acá. La u regresa a hacer esa misma expresión y vamos a obtener la siguiente función. Entonces, esta es la expresión que tenemos para nuestro sistema, ya acomodando la integral. La integral fue esta, y regresando a la variable original ya tenemos esta expresión, ya regresando de la u. Tenemos entonces esta constante que hay que determinar. Esta constante, como lo hemos hecho anteriormente, lo tenemos con las condiciones iniciales. Vamos a suponer que el punto inicial, la altura que tenemos en un tiempo cero, va a ser igual a 0. Aquí vamos a comenzar nuestro movimiento y vamos a ver cuánto va a viajar con respecto al tiempo. Entonces esta va a ser nuestra condición inicial. Vamos a meter esta condición aquí a nuestra ecuación y vamos a obtener el valor de la constante. Entonces para eso tenemos que sustituir y queda de la siguiente forma. Aquí tenemos ya la sustitución. Tenemos aquí nuestro tiempo cero, que es lo que pasa. ¿Dónde está? Está a una altura de 0 metros, entonces aquí es donde empezamos a hacer nuestra medición. A partir de aquí quiero ver cuánto viaja hacia abajo, entonces aquí no se confundan, aquí estoy poniendo el origen en donde comenzamos el movimiento. Entonces aquí esto se hace 0, esto se hace un 1 y tenemos que la constante va a quedar de la siguiente forma. Entonces esto pasa para el otro lado restando y nos va a quedar de la siguiente forma. El valor de la constante va a quedar nada más negativo y todo lo demás queda igual. Queda mg sobre k menos velocidad inicial m sobre k. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a meter este valor a la ecuación original y ya mi forma particular de esta ecuación va a quedar de la siguiente forma. Nada más voy a sustituir esto aquí arriba y voy a factorizar, entonces nos queda de la siguiente manera. Entonces aquí tengo ya la expresión final en donde estoy haciendo esta sustitución de mi constante. Esa constante entonces queda aquí y noten que es este factor que es de -1. ¿Por qué? Porque estoy factorizando esto. Como nos podemos dar cuenta, aquí aparece esta misma cantidad. Aquí aparece pero con un signo negativo. La diferencia es que tiene esta exponencial este primer elemento. Este segundo elemento no tiene esa exponencial. Si multiplicamos esto que está aquí multiplicado por la exponencial, me da este primer elemento que está aquí, este primer término. Si multiplico esto que tenemos aquí por este -1, me da este valor que tenemos acá, que es esta constante que está en esta posición. Entonces esta expresión que tenemos aquí en azul es mi expresión final. Ahora lo que tengo que hacer es meter el valor del tiempo que encontramos y con eso concluimos esta distancia, que es lo que vamos a hacer a continuación. Ya lo único que voy a hacer ahora es que voy a sustituir el tiempo en esta expresión. Voy a meter el tiempo en esta parte de aquí y voy a meter estos tres elementos en sus valores correspondientes. Tenemos la masa del objeto, la gravedad y la resistencia aerodinámica. Entonces, sustituyendo esto en la ecuación que tenemos aquí, nos queda de la siguiente forma. Así queda la sustitución. Vamos a comenzar poco a poco con los primeros elementos. Vamos a hacer entonces la primera evaluación. Tenemos entonces aquí este primer elemento. Recuerden que solamente estoy sustituyendo, donde también, bueno, hay que recordar la velocidad inicial. Esto que está aquí es de 15 metros por segundo. Entonces vamos a comenzar con esta primera parte. Les sugiero que lo hagan por elementos primero para evitar confusiones. Entonces vamos a tener lo siguiente: la posición que alcanza la pelota después de 148.37 segundos va a ser la siguiente. Este ya es el primer cálculo que tenemos aquí. Tenemos 47.340.38. Estos son metros. Entonces recuerden esto, es la primera parte. Ahora vamos a hacer la siguiente evaluación. Vamos a calcular cuánto nos da el siguiente elemento. Vamos a empezar por esta parte de aquí, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces la siguiente parte nos queda más este elemento, que fueron 9.899.94. Después ahora vamos a hacer la siguiente parte, que es la exponencial que tenemos en esta parte. Esto recuerden, ya tenemos que son unidades de metros. Estas son unidades de distancia. Y nos va a quedar ahora de la siguiente forma la exponencial. Entonces vamos a hacer la operación. Tenemos la exponencial elevado a todo este factor que tenemos acá.
tenemos aquí esta división, es menos 2.15 dividido entre 70, y luego eso lo vamos a multiplicar por 148.37. Entonces ya tenemos esta expresión y después le restamos un 1, menos 1. Entonces ahora tenemos esta proporción donde nos está diciendo que esto es menos 0.9895. Vamos a ponerlo de esta forma. Esto recuerden que es adimensional. Entonces ya lo único que falta por hacer ahora es hacer ya la cuenta final, donde tenemos que meter ya nuestros valores que habíamos calculado. Eso es lo que tenemos aquí. Cerremos paréntesis y el resultado final, la distancia para lo cual nuestra pelota va a recorrer en 148.37 segundos, va a ser igual a 37.544.38 metros. Vamos a dejarlo de esta forma. Este es el resultado del inciso C. Ahora vamos a continuar con el siguiente punto, el inciso D. Ahora en este inciso nos pregunta cuál es la velocidad de la pelota que encontramos en ausencia de aire. Para el tiempo que encontramos en este caso, el tiempo límite, habíamos visto que era 148.37 segundos. Es el tiempo en donde nosotros teníamos que la pelota alcanzaba su velocidad límite. Ahora vamos a ver qué velocidad va a tener nuestro sistema comparado si nosotros removemos el aire. Bueno, para esto es relativamente sencillo. Habíamos visto que nuestro objeto, aquí está nuestro objeto cayendo hacia abajo, al principio tenía dos interacciones. Teníamos la fuerza de gravedad y hacia arriba teníamos la fuerza de resistencia con el viento. En esto planteábamos un par de ecuaciones diferenciales y las resolvíamos. Pues bueno, ahora vamos a quitar la resistencia del viento y ahora la segunda ley de Newton nos queda de la siguiente forma. Hacia abajo la fuerza de gravedad es masa por gravedad. Esto quedamos que era igual a la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Aquí la masa se va y esta ecuación diferencial queda de la siguiente forma. El diferencial del tiempo pasa para este lado y tenemos que es la gravedad por el diferencial del tiempo. Esto es igual al diferencial de velocidad. Resolviendo ambos lados, así integramos de estas dos formas y tenemos que esto es gravedad por tiempo. Esto es igual, vamos a poner aquí ya la constante, más una constante, esto es igual a la velocidad. Entonces la velocidad que depende del tiempo, esto es igual a gravedad por tiempo más una constante. Esta constante la vamos a poner de la siguiente forma. La velocidad a un tiempo cero es la velocidad inicial, que puede ser cero. Metiendo esas condiciones aquí arriba, tenemos que la velocidad con respecto al tiempo, esto es igual a gravedad por cero, más la constante, esto es igual a velocidad inicial. Esto se va a cancelar y pues desde luego tenemos que la constante es velocidad inicial. Entonces la fórmula queda muy sencilla. La fórmula que vamos a utilizar en este punto va a ser sencillamente de la siguiente forma. La velocidad que depende del tiempo va a ser igual a la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es que estamos quitando la presencia del viento. Entonces estos son los modelos que se ven en los primeros cursos de física para este tipo de interacciones. Entonces ya nada más es cuestión de sustituir los valores que tenemos. Vamos a meter este número aquí y tenemos que la velocidad a los 148.37 segundos va a ser igual a la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por este tiempo, 148.37 segundos, más la velocidad inicial. La velocidad inicial, si lo recuerdan aquí, tenemos que era de 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Entonces vean las unidades. Aquí estos segundos van a cancelarse con estos segundos al cuadrado y tenemos que son metros por segundo más metros por segundo. Esto es bien importante porque tiene que ser dimensionalmente compatible. Que la velocidad a los 148.37 segundos va a ser igual a
469.02. Estos son metros por segundo. Aquí una cuestión bien importante es que nosotros tenemos la comparación con el caso de ausencia con el viento, que es el siguiente. La velocidad límite, si lo recordarán del video anterior, es el inciso A. Habíamos visto que llegaba hasta 319.07 metros por segundo. Esto es con aire. Esto es sin aire. Entonces, como nos damos cuenta, si nosotros removemos el aire de un sistema, por ejemplo, de un planeta que no tuviera atmósfera, la velocidad en este caso llegaría a superar la velocidad del sonido. Como nosotros tenemos aire en nuestra atmósfera, tenemos que la velocidad por mucho llega a 319.07 metros por segundo. Lo podemos también calcular de forma gráfica, lo podemos ver y queda de la siguiente forma. Entonces aquí ya estamos hablando gráficamente de estos dos fenómenos que hemos estado viendo. La primera parte, esto que tenemos aquí en verde, esta ecuación es la que encontramos en la primera parte de esta serie de videos, donde nosotros incluíamos la resistencia del viento. Aquí tenemos en este medio partículas de aire. Entonces esto lo que nos hace es que tengamos esta resistencia y tenemos esta expresión que tenemos aquí en verde. El modelo más sencillo, en donde no incluimos la resistencia del viento, donde hay un vacío, aquí como lo quiero estar poniendo aquí en este diagrama sin partículas, es esta expresión que tenemos aquí en rojo. Entonces aquí en el programa que tenemos para graficar, tenemos estas expresiones con los datos que hemos estado trabajando aquí en este ejercicio. Con esta masa de 70 kilogramos, la velocidad inicial de 15 metros por segundo y una resistencia de este cuerpo de 2.15 en esta parte. Bueno, metiendo estos valores aquí, como se pueden dar cuenta, tenemos estas gráficas. Aquí vamos a ver la velocidad del objeto con respecto al tiempo, pensando de dos formas. Aquí, como podemos darnos cuenta, la solución en verde, la gráfica en verde, corresponde a cuando nosotros consideramos el sistema con resistencia al viento. Y la parte en rojo es cuando nosotros no tenemos esa interacción. Aquí, como podemos ver, a los 0 segundos, mi sistema comienza en 15 metros por segundo. Es esta parte que tenemos aquí. Los dos comienzan de la misma forma. Pero después, a medida que va pasando el tiempo, noten cómo la línea roja va aumentando de una forma mucho más rápida que la línea en verde. La línea en verde es cuando nosotros encontramos una resistencia con respecto al viento. Noten que la línea verde llega a un punto en donde se tiende a estabilizar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros llegamos a lo que se llamaba velocidad límite. Recordarán que tendrá un valor de 319 aproximadamente. Entonces aquí la gráfica nos está diciendo que a partir de ese punto nuestro cuerpo ya no empieza a moverse más rápido. Notamos que eso pasa pues en el tiempo que habíamos calculado de nuestro sistema. Por otro lado, si nosotros no tuviéramos la resistencia del viento, noten cómo va subiendo la velocidad. La velocidad jamás va a detenerse y nosotros tenemos para cualquier tiempo que la velocidad siempre va a ser acelerada. Entonces aquí podemos darnos cuenta de estos dos modelos que hemos estado trabajando. Primero, la parte con resistencia al viento y por otra parte la resistencia la interacción sin resistencia al viento, esta línea roja. Ahora nada más por último vamos a ver cuánto hubiera viajado nuestra esfera o nuestro cuerpo sin resistencia al viento. Ya habíamos hecho el cálculo para el fenómeno con resistencia en el viento. Ahora vamos a ver, para concluir esta sección, cuánto caería, cuánto avanzaría si nosotros quitamos el aire o si nosotros hacemos este experimento en un planeta sin atmósfera, sin viento. Entonces lo que vamos a ver a continuación. Entonces aquí tenemos la distancia que va a viajar nuestra pelota en ausencia de aire. Entonces en ausencia de aire tenemos este modelo que está aquí. Ese es donde nos va a decir la velocidad que tiene un objeto con respecto al tiempo si nosotros quitamos el aire. Esto es en caída libre.
Entonces habíamos encontrado este tiempo que es el que habíamos calculado en la primera sección, que es el tiempo límite, el de 148.37 segundos. Bueno, aquí nos pregunta entonces cuál es la altura o la posición que adquiere con respecto al tiempo. Esta es mi incógnita. Recordando, como lo hicimos anteriormente, pues la definición de la velocidad es la derivada de la posición, en este caso y, con respecto al tiempo. Voy a meter entonces esta definición a mi fórmula de la velocidad y tenemos lo siguiente: la derivada de y con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a gravedad por tiempo más velocidad inicial. Nuevamente esto es una ecuación diferencial separable. El diferencial del tiempo lo paso para el otro lado de y. Esto va a ser igual a gt más b0 por el diferencial del tiempo. Ahora integramos de los dos lados. Esto va a ser y, que depende del tiempo. Esto ya lo voy a poner así. Y la integral, esto voy a integrar con respecto al tiempo. Entonces la integral de t es gt al cuadrado sobre 2, lo voy a dejar de esta forma, más velocidad inicial por tiempo, más una constante. Entonces recuerden cómo salen estos parámetros. Estoy integrando con respecto al tiempo. Aquí tenemos un exponente 1. Recuerden que la regla cuando tenemos un exponente es sumarle 1 y dividirlo entre ese mismo factor. Por eso aquí salió 2 y este otro 2 que tenemos acá. Este 2 y este 2. Después la integral, esta es una constante. La integral de una constante, tenemos que sale este tiempo. Como son integrales indefinidas, tenemos que ponerle esta constante que tenemos acá. Ahora, para determinar cuál es la constante en este caso, vamos a poner lo siguiente: la posición en el tiempo 0, esto es igual a 0. Recuerden que nosotros estamos pensando que vamos a medir nuestro fenómeno, nuestra caída, desde una cierta altura, y aquí le voy a poner 0. Voy a medir hacia acá abajo. Entonces aquí yo estoy considerando esta proporción y voy a ver cuánto viaja cuando me muevo con respecto al tiempo. Entonces al meter estas condiciones aquí arriba, vamos a tener lo siguiente: y de 0 va a ser igual a gravedad por 0 al cuadrado sobre 2 más velocidad inicial por 0 más una constante. Esto va a ser igual a 0. Bueno, esto se va a cancelar, esto se va a cancelar, y tenemos que la constante va a ser igual a 0. Entonces, ya con eso podemos utilizar nuestra forma definitiva para calcular la posición con respecto al tiempo. Va a ser esto igual a gravedad por tiempo al cuadrado dividido entre 2 más la velocidad inicial por el tiempo. Vamos a meter ahora entonces este número y vamos a tener lo siguiente: la posición con respecto al tiempo. Bueno, aquí ya vamos a meter el valor, 148.37 segundos. Esto va a ser igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 148.37 segundos. Esto va a ir al cuadrado dividido entre 2. Esto va a ser más 15 metros por segundo por otra vez 148.37 segundos. Noten las unidades. Fíjense que aquí los segundos se van a cancelar con los segundos y quedan solamente metros. Aquí estos van a ser segundos al cuadrado, se van a cancelar con esto y también quedan metros. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos calculando distancias. Entonces ahora vamos a hacer esta operación. Va a ser 9.8 por, voy a abrir este paréntesis, 148.37. Esto lo voy a elevar al cuadrado. Cierro paréntesis y voy a dividir esto entre 2. Recuerden que esto es conmutativo. Ya la forma, pues bueno, puede ser de varias maneras, pero es conmutativo. Más 15 por 148.37. Entonces ahora noten cuánto avanzó aquí esta pelota. Tenemos aquí la distancia que depende de este tiempo. Bueno, voy a dejarlo de esta forma. Va a ser igual a lo siguiente, va a ser 110.092.47, vamos a poner 47 metros. Entonces fíjense la diferencia cuando nosotros tenemos un sistema que no está interactuando con el aire, esto es decir, en el vacío. Esto es todo lo que avanzó en estos 148.37 segundos. A diferencia, si lo recordarán, del inciso C
cuando nosotros tenemos el tiempo límite, en ese caso había avanzado 37.000 metros o 37 kilómetros. Aquí en este caso había avanzado 111 kilómetros. Entonces, como no tenemos resistencia con el viento, pues por eso la pelota llega a avanzar mucho más. Entonces, esa es la comparación de un sistema utilizando la solución en primera aproximación sin interacción con el viento, y después nosotros podemos ver este segundo sistema con interacción con el viento. Como podemos darnos cuenta, en estos últimos dos incisos para nada tomamos en cuenta la masa. Si se fijan, aquí en esta ecuación de la que estuvimos platicando, era lo mismo si nosotros aventábamos una pluma de un ave, o si aventábamos un ladrillo, o si aventábamos un avión, o si aventábamos cualquier cosa, siempre iba a tener esta dependencia, no iba a depender de la masa. Entonces eso es la aproximación cuando nosotros no consideramos esa parte de la naturaleza. Cuando nosotros consideramos la resistencia con el viento, ahí sí ya tiene que ver un montón de cosas, la masa, el factor aerodinámico y bueno, todo lo que estuvimos haciendo al principio en nuestra primera aproximación de estos ejercicios. Nada más como nota, Galileo tomó en cuenta ese tipo de observaciones y llegó a esta fórmula que tenemos acá. Galileo fue el primero que empezó a establecer de que todos los objetos caen hacia la Tierra con la misma aceleración, sin importar su masa, si nosotros quitamos el aire. Si nosotros ponemos el aire, pues entonces es lo que todos ya sabemos. Nosotros tenemos como intuición de que un objeto más pesado va a caer más rápido que un objeto más ligero. Si nosotros quitamos el aire, va a pasar lo siguiente, que es lo que vamos a ver ya nada más como demostración en un experimento que hicieron al momento de quitar el aire en una cámara al vacío. Aquí, como podemos ver, tenemos esta bola de boliche contra esta pluma de un ave que fue deliberada en esta cámara al vacío. Entonces, en esta cámara al vacío se utiliza para probar satélites. Noten cómo los dos cayeron exactamente al mismo tiempo. Eso es lo que predecía Galileo al momento de decir de que todos los objetos caen hacia el centro de la Tierra, hacia la superficie con la misma aceleración, con la misma velocidad. Su cambio de velocidad es el mismo. Entonces solamente este tipo de fenómenos los podemos apreciar cuando quitamos la resistencia del viento. Entonces eso es lo que nosotros podemos concluir, y bueno, con esto vemos este tipo de modelos, con esto acabamos este tipo de ejercicios.